Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la papelera dentro de un curso del campus virtual. La papelera nos permite rescatar elementos que hayamos borrado del campus virtual y esos elementos serán recursos o actividades. Cuando borramos un elemento, para ello tenemos que activar la edición. Por ejemplo, este elemento de aquí, que es un cuestionario, le damos a editar y le damos a borrar. En versiones anteriores, tenemos que confirmarlo, en versiones anteriores este elemento se perdía, pero ahora, a partir de ahora, va a la papelera. ¿Cómo accedemos a la papelera? Pues hacemos clic aquí y le damos a papelera de reciclaje. Lo que hemos borrado no aparece automáticamente aquí, tarda un rato en aparecer. Ahora mismo lo que hemos borrado no está aquí, tardaría un par de minutos, 3 minutos, un tiempo breve, pero no es instantáneo. Entonces esperaríamos si lo quisiéramos recuperar y aparecería aquí. Y todos estos elementos que sí que tenemos aquí son elementos que hemos borrado anteriormente. Una vez que estén aquí, podemos o bien restaurarlos o bien eliminarlos. Si lo eliminamos, por ejemplo, si cogemos el glosario de matemáticas y lo eliminamos de la papelera, desaparece para siempre. Y ya no podemos recuperarlo de ninguna manera. Así que si alguna vez borramos algo por error, podemos recuperarlo de la papelera esperando un ratito que aparezca, porque ya os digo que cuando se borra un elemento, una actividad o un recurso, no es instantáneo el que aparezca en la papelera, tarda un poquito en aparecer. Esperamos que aparezca y cuando aparezca le damos a restaurar y vuelve a colocarse en el sitio donde estaba. Pues nada más, esta es la forma de utilizar la papelera, que no es una cosa que se utiliza mucho, pero cuando tenemos algún error y borramos algo de manera equivocada, no tenemos que preocuparnos porque podremos rescatarlo desde aquí. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.